bienvenidos a una entrevista especial con Pablo Tellechea, como cada semana aquí en Positiva Radio. Y bueno, esta entrevista es sumamente importante. Bienvenidos. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por esta introducción y gracias a Positiva Radio como siempre. Bienvenidos a todos, a nuestra audiencia de aquí de Lo que más importa. Hoy en una entrevista especial con un personaje de la política de los Estados Unidos y les voy a estar dando su biografía, pero un gusto estar con ustedes y gracias por estar en sintonía y les invito a que puedan disfrutar estos próximos 30 minutos para hablar de política. También quiero reconocer que está nuestro compañero del estudio aquí, Jorge Bustamante. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Y bueno, quiero empezar leyendo la biografía de nuestro invitado de hoy. Él es el congresista en Washington DC representando al estado de Utah, Christopher Douglas Stewart. Nació el 15 de julio de 1960, es político, autor y empresario. Actualmente se desempeña como miembro del Congreso de los Estados Unidos desde el 2013. Es congresista federal representando el distrito electoral número 2 del estado de Utah, siendo él junto con tres más los 4 representantes o congresistas del estado de Utah, que también son los 4 republicanos. El señor Stewart se graduó de la Universidad Utah State en 1984, antes de unirse a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él es piloto de profesión también. Como congresista federal en Washington DC, él tiene ciertas responsabilidades en la Cámara Baja y su primera responsabilidad es el líder mayoritario de la Comisión Permanente de Inteligencia. Él es también miembro del Subcomité de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas, y es miembro del Subcomité de Interior, Medio Ambiente y Organismos Relacionados, y también miembro de la Subcomisión del Poder Legislativo. Congresista Stewart, es un gusto para nosotros y bienvenidos a nuestro programa de radio. Buenas noches, ¿cómo está? It's our pleasure to have you here. How are you? Wonderful. Thank you, Pablo, for the invitation. Mario, thanks for inviting us. It's great to be here. We look forward to a great conversation. What an honor. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Mario, por invitarme a su programa. Es un honor estar aquí. Reconocemos que su agenda está muy ocupada porque últimamente está hablando mucho sobre seguridad en los Estados Unidos. We recognize that you have been very busy lately because you have been focusing on cybersecurity in the United States. Yeah, not just cybersecurity, but even security broadly. It's a huge concern for all of us. It's a concern for everyone, for their families, if it's something like Tik Tok, or if it's more scary for something like a cyber attack here against the United States. Sí, no solo la seguridad en el Internet, pero la seguridad en todo el completo. Es un problema grande para todas las familias. Si serían TikTok, si puede causar un ataque ciber o si puede ser un problema más grande para Estados Unidos. Justamente de eso queremos hablar con usted. La primera pregunta que tenemos junto con Jorge también es sobre esto que se está hablando hoy, de el ataque cibernético y el espionaje que otros países están ejerciendo en nuestro país. That is exactly what we wanted to talk to you about today, is about cybersecurity and the espionage that other countries can have on us today. Entonces mi primera pregunta es la siguiente: ¿cuál es la preocupación y de qué manera Estados Unidos cree que esta plataforma de TikTok pueda dañar a nuestro país y quiénes serían los dañados? So my next question is, what are the posing concerns and in what ways does the U.S. believe that these platforms allows for espionage, and who would this be harming? Yeah, so I think there's a couple things that are great concern to us. Number one is the ability to conduct espionage or to collect intelligence on U.S. citizens. Hay algunos problemas que esto puede poner. El primero sería la habilidad de poder espiar y colectar información de nosotros en Estados Unidos. So, for example, if you are participating in TikTok, you have to know that everything about your private life has now been exposed to the Chinese communist leadership in China. Por ejemplo, si vos estás participando en la aplicación de TikTok, tenés que saber que toda tu información ya ha sido dada y ha sido como ya el gobierno de China ya lo tiene, el gobierno comunista. And they designed it to be that way. It wasn't, it wasn't a bug, it was a feature. That's why they created TikTok.
Y lo diseñaron para ser así mismo, para poder colectar esa información. But the thing I think that I worry about more than that is, and the reason that I got involved with emotional health, with suicide prevention, with mental health in Congress, and this is an extension of that, and that is the great fear I have is that our kids, we've just destroyed a generation of kids because of social media and the amount of time they spend on social media. Pero un problema más grande para mí es que me he involucrado con la salud mental de nuestros hijos y las redes sociales solo han destruido la salud mental de nuestros hijos y hemos destruido una generación de nuestros hijos. And if I could give an example of that fear. Yes. I was in Moscow several years ago, and we met with intelligence officials from all over the world. There was 8 or 9 of us there, from Asia, from South America, from Europe, from the Middle East. Si puedo dar un ejemplo, estaba en Rusia y me encontré con muchos oficiales de inteligencia por todo el mundo, de Sudamérica, sí. And we had a conversation. We were actually in this restaurant surrounded by KGB officers, which was really quite funny. But after we'd kind of had our conversation, I asked them, what's the thing that you really worry about? And every one of us said the same thing. I worry about my kids on the screen, on their cell phones, and on social media. Y estamos ahí conversando y propuse la pregunta, ¿cuál es tu mayor preocupación? Y todos dijeron, me preocupan mis hijos en las redes sociales, en el internet, en las aplicaciones. Con la gente de la KGB, algo que mencionó también interesante eso. Yeah. No sé si tenés una pregunta, Jorge, cuanto a esto. Bueno, sí. Como padre de familia, con hijos, nietos, también me preocupa mucho que en las redes sociales, cuando uno los está usando, no hay ninguna campaña oficial, o ya sea por las mismas redes sociales, en donde se ataque o se trate de educar. Perdón. ¿Educar qué? Educar. As a parent, I worry that as my children are on these sites where it isn't secure, that there isn't any campaigning or anything towards educating them about it. Al respecto del impacto que puedan tener las redes sociales. And educating them about the impact that social media can have on them. Yeah. Sí, y también me preocupa que tampoco la gente ya casi no ve televisión. Well, even now, people don't really watch as much TV. Esas redes sociales, una y otra plataforma. It's mostly social media and other platforms. Y no se ve ninguna campaña en contra del consumo de drogas. No sé si el gobierno pudiera hacer una legislación de obligar a estas plataformas a crear algo al respecto. Ese es mi pregunta. Is there a way for the government to, in a way, crear una ley? Create a law or something that makes sure that these social media platforms are educating and making sure that they're safe for our children? So I'm so glad you asked that question. And let me share a couple statistics if I could. The average 13-year-old in our country spends 9 hours a day on social media. And that's true across their background or ethnicity. So it's not one race or one background, one religion. Yeah. It's everywhere across America. Gracias por preguntar esa pregunta. Y quería dar una estadística que el promedio joven de 13 años pasa como 9 horas en las redes sociales. Y eso es igual en cada religión, cada raza, de los niños. So, and the average 8-year-old spends 5 hours a day. Y el promedio niño de 8 años pasa. And the result of that is we've got a generation of the most depressed, anxious, and suicidal kids we've ever had. Y el resultado es que ahora tenemos una generación con los niños más deprimidos, ansiosos y con tendencias de suicidio
que hemos tenido en la historia. And it doesn't matter their ethnicity, it doesn't matter whether they're rich, whether they're poor, it's universal throughout this generation. Y esa estadística es universal, no importa si vienen de plata o... Pero usted habla acerca solamente de Estados Unidos. Are you talking about just in the United States? Yes. Sí, solo en Yes. Estados Unidos. Those were statistics from the U.S. Pero Estados Unidos no es responsable de este consumismo también de esta tecnología. Is the United States also not responsible for the amount of social media that is being consumed? Generally, they are, with the exception of a few examples like Tik Tok, but most of them are U.S. companies. Generalmente sí, con la excepción de aplicaciones como TikTok, pero por el general sí hay, la mayoría son compañías de Estados Unidos. So Yeah. to your question, if I could answer that very Go quickly, ahead, go ahead, Pablo, go and then we'll go on. Parents want to try to help their kids. They want to provide some guidance for their kids, but the social media companies have to be responsible as well. Los padres quieren poder ayudar a sus hijos, pero también tiene que haber responsabilidad en las compañías de social media. Sí. And so just this final point, I actually have legislation we dropped 2 weeks ago Hace 2 semanas salió una legislación nueva that would make it so that anyone younger than 16 could not be on social media. que haría que cualquier joven menor de 16 años no puede estar en redes sociales. And I've been stunned by the reaction to this because it's been so well accepted, especially by young people. Okay. Y ha sido bien aceptada, especialmente por los jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora una vez que usted como legislador está proponiendo estas leyes? ¿Cómo vamos a pelear este problema? And so now that you are putting in that legislation, are the next steps? How are we going to continue to fight that issue? Yeah, so we found that this isn't a Republican, it's not a conservative concern, it's not a Democrat concern. It's a family concern. Yeah, exactly. Hemos encontrado que esto no es un problema republicano ni democrático, es un problema de la familia. Yeah, if you hear those statistics about our young people, it scares you to death. Si cuando escuchas esas estadísticas de nuestros jóvenes te asusta. So we've got Democratic support for this, and in fact, we've had very positive conversations with President Biden's White House. Entonces hemos tenido muchos apoyos de la Partido Demócrata. Partido Demócrata, y es más, el presidente Biden también lo ha apoyado. So we think there's bipartisan support for this, that we actually are going to be able to get it done. Muy bien. Entonces los dos partidos lo están apoyando y pensamos que vamos a poder seguir con esto y terminarlo. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo el mismo tema. Changing the subject a little bit, but kind of going on the same. Acerca de estar de acuerdo los dos partidos. On the topic of bipartisan support. Inmigración es un tema que ustedes nunca han estado de acuerdo los dos partidos en Estados Unidos. Immigration is an issue that has never really been a consensus between two parties. Yeah. Hace 30 años se busca una reforma migratoria para millones de personas y los dos partidos nunca han llegado a un punto, ¿no? It has been nearly 30 years since both parties have tried to reach a consensus about immigration reform. Hay un libro que se llama El virus de, ¿cómo se dice en español? El virus de la herradura, escrito por Bob Worthley. There's a book written by Bob Worsley called The Horseshoe Virus, How the Anti-Immigration Movement Spread from Left-Wing to Right-Wing America. Este hombre ha sido ex senador republicano en Arizona. He was a former senator in Arizona. Y él en el libro habla de que los dos extremos de los dos partidos políticos nunca están de acuerdo en hacer una reforma migratoria. And in the book, he talks about how the two extreme sides of each party are never able to come to a consensus to find a solution. ¿Usted realmente siente o cree que no se puede solucionar el tema de la inmigración y una reforma migratoria a millones de personas? Do you believe that there is no solution and no middle point to find between the two in order to find an immigration reform? No, I believe there is a middle ground. There is a consensus that can be found. Sí, yo pienso que sí hay una solución entre los dos partidos políticos y sí hay una solución. ¿Y de qué manera? And in what way? What would the Well, solution well, be? for example, Republicans want to support dreamers. Do I need to define dreamers? We know what dreamers are. Yeah. Audience, Yeah. they know about Por it. ejemplo, los republicanos quieren apoyar a los dreamers. President Trump wanted to provide legal protections for 1.8 million of them. El presidente Trump quería
dar apoyo por 1.8 millones de ellos. Yeah, if you come here as a child, you have no home to go home to. This is your home. And we should recognize that with people, people like that. Si un niño viene aquí como un niño, esto es su hogar, ya no tiene otro hogar para ir. Another example, I think there's bipartisan agreement, is we need to increase the number of legal immigrants that we allow to our country. En otro lugar, en otra manera que hay apoyo en los dos partidos es que tenemos que subir la cantidad de inmigrantes legales que dejamos en este país. All through different industries, including agriculture, which I represent agriculture region in some ways, and I grew up farming and ranching, they tell us we need more help. Hasta en agricultura sabemos que necesitamos más ayuda. Where this whole thing gets really, really hard is enforcement on the southern border. That's the one place where the disagreements begin. Donde se pone difícil es en la frontera. En la frontera. Que no están de acuerdo. Que no están de acuerdo. Pero Donald Trump, usted acaba de decir que Donald Trump quería los Dreamers, pero Donald Trump quiso quitarles el derecho a ser Dreamer, ese privilegio del DACA. Donald Trump quiso quitarles eso. So you just said that former President Trump wanted to support Dreamers, but former President Trump wanted to take away DACA and take away those rights that they received through. Yeah, and I don't know what transition he went through. I just know that he did. Y no sé qué en cómo cambió eso, pero solo sé que sí cambió. And I think it was this. There were so many of us in Congress who were advocates for Dreamers that I think he just realized this is an area where we could accommodate and change the perception of the Republican Party of being anti-immigration, which we're truly not. We're genuinely not. Y creo que lo que pasó era que habían tantos de nosotros en el gobierno que estábamos a favor de inmigración, que él vio y pensó que tendría que cambiar la percepción de que el partido republicano es anti-inmigración, porque en realidad no somos. And then one more thing, Pablo, if I could quickly. I think Utah is a special example of this. We are an embracing place. We recognize that there's people from all over the world who want to come here and live the American dream. Creo que el estado de Utah es un ejemplo especial porque nosotros reconocemos que hay personas por todos lados del mundo que quieren venir aquí y vivir el sueño americano. But at the same time, too, we can't allow everyone in the world to come here. There's got to be kind of a legal, formal process for that to work. Pero al mismo tiempo no podemos dejar que una cantidad grande de todo el mundo pueda venir. Tenemos que tener una forma legal para dejar una cantidad específica. Lo que yo he visto a veces en estos años que estoy como periodista es que cada uno de los dos partidos, ya sea republicano o demócrata, ha querido ser el caballo de Troya y ser el que tiene la corona de decir nosotros somos los que hicimos la reforma migratoria, pero al final nunca la hace ninguno. What I've seen in the past few years is that each political party wants to, in a way, be the superhero that says we are the ones that created an immigration reform, we are the ones that fixed this issue, and then neither one of them end up actually doing it. ¿Usted está de acuerdo con eso? Do you agree with that? Yeah, I do. And I wish it wasn't true, but it is true. Sí, Okay. Estoy de acuerdo. Quisiera que no sea verdad, pero sí es así. Entonces mi planteo es el siguiente esta noche. ¿Por qué pensar en un número tan grande como 12 millones y si no empezar de a poco y estar dándole, por ejemplo, un camino a la ciudadanía a los Dreamers, por ejemplo? So my idea today is why not, instead of thinking of the 12 million immigrants, start smaller and start giving the Dreamers citizenship and start smaller and build from there. No, I agree with you. And I've been an advocate for the Dreamers since I came to Congress. And if we take it in small pieces, we can fix some things. Versus if we try to do a comprehensive reform, it gets so complicated that some people peel off and they will no longer support it. So let's support the Dreamers. Let's reform and increase the number of legal immigrants that we allow, that we need to. And if we can't fix everything, let's try to fix the things that we can. Sí, estoy de acuerdo. Pienso que cuando empezar con cantidad más chica con los Dreamers, podemos asegurarnos de que vamos a tener más apoyo, porque cuando lo hacemos, tratamos de darle a los 12 millones una reforma de inmigración, perdemos apoyo de algunas personas. Entonces vamos a empezar con los Dreamers, vamos a empezar cambiando la cantidad de inmigrantes legales que podemos dejar entrar al país y vamos a empezar con eso para asegurarnos que podamos quedarnos con el apoyo de la mayoría. Me agrada, congresista, me agrada que... Yeah, she's doing a good job. She's doing a great job, yeah. Me agrada que usted aprecia a los Dreamers
y me pone muy contento eso. Y quiero decirle que si usted necesita historia de Dreamers, yo le puedo dar miles de historias de Dreamers que conozco que pueden cambiar el futuro de este país. I love that you appreciate and support dreamers, and I just wanted to say that if you are looking for stories of dreamers who have done a difference in this country, I have hundreds of stories of dreamers who have been great for this country. Por ejemplo, tenemos la historia de Joaquín. Es un chico mexicano que es un dreamer, ya es doctor y trabaja en Miami en un hospital. Él es un dreamer. Si a él le quitan el DACA, él no va a curar a mucha gente en Miami. Y ojalá que ningún político que está en contra de los dreamers nunca necesite ir a un hospital, entonces. For example, we have the story of Joaquin, who is now a doctor and is working in Miami. If Joaquin were to lose his DACA privileges, he would not be able to continue to save lives. And so I hope no politician were to go that far. So we had a meeting this morning with someone from China and someone from India. They came here as students. They stayed. They're doctors. Another one is an entrepreneur with a very successful business. I mean, that's the model we would want. Come to our country, help us build our country. Hoy de mañana tuve una reunión con una persona de China y una persona de India que vinieron aquí como estudiantes y se quedaron. Y ahora uno es un doctor y uno es un empresario. Y eso es lo que queremos, personas que vengan a Estados Unidos y que mejoren al país. Yendo al tema ahora de política partidaria, y porque el tiempo es corto en nuestro programa de esta noche, pero nos gustaría hablar un poco del partido republicano, congresista. Changing thoughts a little bit, I would like to talk about the Republican Party now. Usted en el 2012, cuando dijo que quería ser congresista, usted dijo lo siguiente: si no tomamos algunas decisiones difíciles ahora, si no somos valientes para hacer lo que hay que hacer para salvar a nuestro país, no podremos hacerlo en los próximos 10 años. In February of 2012, you released a campaign video expressing that, quote, if we don't make some difficult decisions now, if we don't show the courage to do what we have to do to save our country, we won't make it for another 10 years. Usted dijo eso, ¿verdad? You said that, right? Right? Okay. I've said a lot of things. I don't remember that all. I know. That happened with me sometime in the radio. I say a lot of things I don't remember. But that's right. You say that. It sounds like me, yeah. Okay. Yeah. And I like that. I like that quote. I know. Me gusta lo que dijo porque sé que cada país necesita políticos valientes. I like that quote because I know that each country needs courageous politicians. Pero pasaron 10 años, hoy 11 años, y hoy estamos recordando todavía el 6 de enero del 2021, cuando hubo un intento de tomar el Capitolio. So 11 years have passed since you've said that, and today we are still remembering what happened on January 6, 2021, where the storming of the Capitol happened. 2 años después se ha comprobado que eso fue una movida incorrecta del presidente Trump de causar un golpe y de causar violar la democracia o dañar la democracia de este país. Today, after investigations, we know that it was through motivation, incorrect motivation from President Trump. Después de esto que pasó y recordando lo que usted dijo hace 11 años, ¿usted sigue pensando que aún necesitamos políticos valientes y que hagan las cosas bien? After this happened, and going along with what you said in 2012, do you still believe that we have leaders who represent what you said, who are courageous and represent the country well? Yeah, I mean, the hardest thing in the world to do right now is to defend political leaders. La cosa más difícil ahora es defender a políticos, líderes políticos. Because Washington disappoints us all the time. Porque Washington nos decepciona. Nos decepciona. En cada momento. Do I think there's some strong leaders in Washington? I do, or in politics. I think some of them are in state politics, governors and others. But there are some, what I think would be strong leaders in Washington. Yo pienso que sí hay líderes valientes y también líderes valientes en Washington. But I get the frustration. I live the frustration all the time, being there, most of the time, and coming home and talking to folks, including my own family, and seeing in their lives the frustration they feel with the leadership in Washington. Yo personalmente siento mucha frustración y veo en mi familia y personas con quien converso
que también veo mucha frustración en ellos por los líderes en Washington que tenemos. So I don't give up hope on our country. We can't give up hope on our country. I mean, we can't be hopeless to our children. But at the same time, I understand that there's enormous challenges and great frustration. No he perdido la esperanza, pero también pienso que necesitamos seguir mejorando para nuestros hijos. Pero sin embargo, el Partido Republicano estuvo muy de acuerdo con Donald Trump en ese momento, pero ahora le está dando la espalda. ¿Usted está de acuerdo que el Partido Republicano le está dando la espalda a Donald Trump hoy? During that time, the Republican Party was very supportive of President Trump, and now they're almost like turning their back to him in a way. Do you believe that is... Do you agree with the Republican Party in turning their back to former President Trump? Well, I'm not sure, Pablo, I agree that the Republican Party has turned their back on him yet. I don't think we know that yet. I know there's a lot who feel that way. I mean, I have conversations with people who were strong supporters of Trump who are looking for someone else now. No creo que el Partido Republicano le ha dado la espalda al presidente Trump. Pienso que hay muchas personas que quieren un mejor líder para el Partido Republicano, pero... But I'm not sure that the Republican Party as a whole has turned their back on him because we haven't had any votes yet. I don't think we know yet. Pero no puedo decir que el Partido Republicano le ha dado la espalda al presidente Trump. No digo todo el partido, pero un gran sector, Donald Trump ha perdido popularidad. I'm not saying the Republican Party as a whole, but President Trump has lost some popularity. Absolutely agree. There's no question about that. ¿Cómo es el estado de salud hoy del Partido Republicano? Un partido republicano que históricamente ha defendido la democracia, los valores. ¿Cómo es el estado de salud para que una persona como Donald Trump haya entrado y que el Partido Republicano haya perdido esos valores? ¿Cómo es hoy el partido? What is the state of the Republican Party today, where historically they have defended democracy and safety, and what is and those values? What is the state of the Republican Party today, where maybe some of those values have been lost? Yeah, and I don't want to ever argue with my host. No, but I want. You have the freedom to say whatever you want in this microphone. So I don't think the Republican Party at all has lost their commitment to defending freedom or democracy. Yo no creo que el Partido Republicano ha perdido esos valores de democracia y de libertad. In fact, I think that's the heart and soul of the Republican Party. Es más, pienso que eso es lo que es el Partido Republicano, de lo que es hecho. But we have gone through some changes, and some of them I think are beautiful changes. For example, I love to stand before a group of people and say, I represent working Americans. I represent the working class, not what used to be called the country club Republicans. Pero hemos tenido muchos cambios. Por ejemplo, ahora puedo pararme y puedo decir que yo represento a los trabajadores de Estados Unidos, no solo los los que tienen más dinero en Estados Unidos. I grew up in a family of 10 kids, and my dad was an Air Force pilot, and then we milked cows. Yo me crié en una familia con 10 hermanos y mi padre estaba en el ejército y teníamos ordenábamos vacas. And that's who I want the Republican Party to be. I want them to represent, and I want to represent working Americans. Y eso es lo que yo quiero que el Partido Republicano represente. Quiero que represente a los trabajadores de Estados Unidos. Y eso es lo que creo yo personalmente, y el pueblo hispano también quiere del Partido Republicano. Queremos lo mismo para el Partido Republicano. And that is what I personally and the rest of the public also wants for the Republican Party, to represent the working class. Solo que sentimos que a veces cuando entró Donald Trump, él no le importaba el Partido Republicano, él simplemente quería poder. We just feel that sometimes when President Trump was in office that he didn't represent that he mostly just represented power. Well, and the thing about President Trump, and I became quite close with him and agreed with him on most of his policies, but he had just such an aggressive and in some cases offensive manner with people. La cosa con el presidente Trump era que él a veces era muy agresivo y a veces ofensivo con la gente. And I understand why, Hispanic community especially would have found offense at some of the things that he said. Y yo entiendo especialmente por qué la comunidad hispana podría haberse ofendido por algunas de las cosas que él dijo. And the real shame about that is the Republican Party, I think, is far more
aligned with the views of many Hispanics and Latinas, or Latinos. Y el problema con eso es que yo pienso que el Partido Republicano en realidad tiene muchos valores y está muy alineado con las... I agree with that. I mean, the Hispanics, most of the ones that I know, they love their country, they love their family, they want to serve, and they want to work hard, and they want government to leave them alone. That's what I believe as a Republican. Por la mayoría de los hispanos que yo conozco quieren trabajar, aman a su familia, quieren estar aquí y quieren que el gobierno los deje solos. Y eso es lo que yo también quiero. Pero la razón que yo le digo esto es que venimos de países que ya hemos tenido Donald Trump presidiendo nuestros países y los conocemos cuando quieren hacer este tipo de gobiernos. Why I'm saying this is because a lot of us have come from countries who have already had President Trumps as their presidents who want to show that kind of power that may be aggressive. Y por eso es nuestra preocupación como pueblo hispano en este país. And that is why some of us worry. I agree, and I'll tell you another example of that, not with President Trump, but with our country's move towards socialism. I'm very close with the community here from Venezuela. Okay. And you can learn a lot from them. Yeah. Because they look at America and they think, please don't make the same mistakes that we made. Algo que quiero conectar es no con el presidente Trump, pero con el movimiento hacia el socialismo, es que yo estoy muy cerca con la población de venezolanos aquí en el estado de Utah, y ellos quieren que, por favor, nos quedemos lejos del socialismo en Estados Unidos. Los extremos nunca ayudan. Extremes Never help. Yeah. Well, they rarely solve problems. Casi nunca resuelven problemas. But what we find is that people gravitate to extremes when they're afraid. Pero lo que encontramos es que por la mayoría personas van a un extremo cuando están asustados. And a lot of people are afraid for their future right now. They're afraid for their kids. Y muchas personas tienen miedo por sus futuros y por sus hijos. Yo le queremos agradecer por este tiempo, Congresista Stewart, por estar aquí en nuestro programa de radio. I want to thank you for your time and for being here on our show tonight. La comunidad hispana quería escuchar sobre seguridad, sobre inmigración y sobre política. The Hispanic community wanted to hear about security, about immigration, and about politics. Y yo creo que hemos tenido una muy buena conversación esta noche. And I think we've had a great conversation tonight. Yo quiero agradecerle y decirle que el pueblo latino en este país siempre quiere estar tranquilo para trabajar. What I want to add is that the Hispanic community in this country always wants to feel as they will be able to continue to work. La única preocupación a veces es que siente que los dos partidos nos han dejado afuera de sus decisiones. The only concern is that sometimes the Hispanic community feels that both parties have left them out when making decisions. Y yo sé que usted responde por el Partido Republicano, no por los demócratas. And I know you speak for the Republican Party, not the Democratic Party. Pero siempre en este micrófono le hemos preguntado siempre a las mismas personas, no importa qué partido. But we've always asked that question to everyone, no matter the party. ¿Qué mensaje le quiere dar usted a la comunidad hispana en los Estados Unidos? What message do you want to give to the Hispanic community in the United States? Well, before I end with that message, could I say, Pablo, thank you for inviting me. Once again, Mario, thanks for the opportunity. It's a pleasure. And your translator has done a remarkable job. She did a good job. Quería darle gracias a usted, Pablo, y a Mario por tenerme en el programa hoy. And if I were to conclude, I would say this. The United States is truly a unique and exceptional place. Estados Unidos es en serio un lugar especial y increíble. And that's true because of a couple things. The ideas that created the United States and all of the people that supported those ideas were from all over the world. Y eso es porque las ideas que crearon los Estados Unidos y por las personas que apoyaban esas ideas vinieron de todo el mundo. And it doesn't matter what your background is, those are the people that I love to represent. Y esas son las personas que me encanta representar. It's an honor to be with you today. Un placer. Yo lo único que les pido esta noche, primero, le traje 2 libros de regalo.
The only thing I want to ask first, I brought you these 2 books as a gift. Uno es un trabajo periodístico de nuestro programa de radio de las historias de la pandemia, lo que hemos vivido en la pandemia. One is a work that we created together as a radio show about stories from the pandemic. Y el otro es como todo uruguayo orgulloso de la tragedia de los Andes y los uruguayos que sobrevivieron a este accidente de avión, que usted es piloto. And another is a story of the Uruguayan team who survived a crash in the Andes and who, because you were a pilot. And Yeah. Ya. Y lo otro que le quiero pedir es que cuando usted proponga algo para los Dreamers o para darle un camino a los Dreamers y a los padres de estos Dreamers, que cuente con nosotros como programa de radio para promover esto. The only thing I wanted to add is that when you go forward and plan to propose a path for dreamers, that you can count on us to support you and to share that message. Thank you. You know, I remember flying over the Andes and looking down and thinking, how did those people survive? Muchas gracias. Me acuerdo de cuando volé por arriba de los Andes y solo pensaba cómo sobrevivieron esa gente. Ya, increíble. So thank you. I look forward to the books. Thank you. Thank you. Amigos, gracias por estar aquí. Gracias, Florencia. Florencia Tellechea, bueno, si no se dieron cuenta, es mi hija. Hizo un gran trabajo. Gracias, Jorge, también por estar aquí. Gracias a todos, amigos. Nos despedimos. Esto fue una entrevista especial de nuestro programa de radio. Estuvimos con el congresista Chris Stewart del Congreso de los Estados Unidos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. How do we do on time? We okay? Good.